El ejercicio 16.41 dice, dos tubos de órgano, abiertos por un lado pero cerrados por el otro, miden 1.14 metros de largo cada uno. Uno se largó por 2 centímetros. Determine la frecuencia del pulso que producen cuando tocan juntos en su fundamental. Ok. ¿Qué implica que uno de los tubos se haya alargado 2 centímetros? Implica que su frecuencia fundamental haya cambiado. ¿Ok? En este caso, pues, recordemos que la frecuencia fundamental es igual a el número armónico, o el armónico multiplicado por la rapidez de la onda dividido entre, fíjense que el tubo está cerrado, ¿ok? Entonces dividido entre 4 veces la longitud del tubo. Entonces, fíjense que arriba lo que vamos a tener es simplemente la rapidez de la onda y abajo vamos a tener 4 por la longitud del tubo. Si el tubo aumenta, quiere decir que ese cociente, ¿verdad? Esa división va a arrojar un número más pequeñito. Entonces, en este caso, al aumentar la longitud del tubo, la frecuencia va a disminuir. No sabemos cuánto, tenemos que calcularlo. Entonces, fíjense que los tubos están cerrados. Vamos a tener entonces una longitud 1, que va a ser del tubo 1, que va a ser de 1.14 metros. 1.14 metros. Y vamos a tener una longitud 2 que es la del tubo 2 que era de 1.14 metros, pero lo alargaron 2 centímetros, es decir, quedó de 1,16 metros. ¿Ok? Otro dato que es importante, pero no tenemos, es la rapidez del sonido, ¿verdad? En este caso, pues no nos dice, pero asumimos debido al contexto que la rapidez del sonido es la rapidez del sonido en el aire, que es eh, 344 metros por segundo. Ok, entonces fíjense que esos tubos están cerrados por un extremo, cerrados en un extremo. Entonces, pues tenemos que utilizar la formulita que dice que la frecuencia fundamental, voy a ponerla en rojo. Entonces, si los tubos están cerrados, pues tenemos que usar la fórmula que dice que la frecuencia fundamental es igual al número armónico por la rapidez de la onda dividido entre 4 veces la longitud del tubo. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos casos. Vamos a tener la frecuencia normal o la frecuencia natural del primer tubo, del primer tubo, este, que tiene la longitud normal, digamos, de 1.14 metros, y la frecuencia fundamental del otro tubo, ¿verdad? Que lo alargaron un poquito. Entonces, vamos a colocar acá primero, voy a mover esto para acá arriba, vamos para que no me estorbe acá. La voy a pasar para acá. Ok, eso es equivalente cuando tenemos un tubo cerrado, entonces usamos esa fórmula. Y entonces en el primer tubo, ¿verdad? Que voy a poner acá como tubo uno, ¿verdad? Vamos a tener que esa frecuencia fundamental va a ser entonces el armónico, que en este caso pues es el primero, ¿verdad? Por la rapidez de la onda, 344 metros por segundo. Dividido entre 4 veces la longitud, 4 veces 1.14 metros. Vean que acá este metro se me cancela con este metro y todo me está quedando en términos de frecuencia, ¿verdad? Me está quedando en términos en unidades de Hertz, perdón. Entonces vamos a ponerle acá un 1. Esa frecuencia fundamental 1 va a ser aproximadamente 75,4 Hertz o hercios, como quieran llamarlo. 75,4 Hertz. ¿Ok? Y pues ahora vamos a tener el otro tubo, ¿verdad? Que el otro tubo, bueno, lo voy a poner en negro, nada más ahí para, ¿verdad? El tubo 2 que entonces ya vamos a tener otra frecuencia natural en el tubo 2 debido a que, bueno, aquí le voy a poner como T1 para evitar que, y aquí le voy a poner T2 para evitar que se piense que eso es eh, el modo armónico, sino nada más que es la frecuencia en el tubo 1 y tubo 2. Entonces, pues el armónico, el primero, ¿verdad?
La rapidez del sonido, 344 metros por segundo. Y la longitud del tubo, pues esa cambia, ¿verdad? Ahora va a ser 4 por 1,16 metros. Y pues aquí va a pasar lo mismo, ¿verdad? Este metro se me simplifica con este y todo me está quedando en términos de hertz, ¿verdad? En unidades de, ¿cómo se llama? De frecuencia. Entonces, esto por acá. Si metemos eso en la calculadora, nos va a dar algo así como 74,1 hercios. 74,1 hertz o hercios, ¿ok? Entonces, como les decía, al aumentar la longitud del tubo, la frecuencia disminuye. Entonces, fíjense que nos están preguntando la frecuencia del pulso que producen cuando tocan juntos en su fundamental. Y recuerden que la frecuencia del pulso, voy a poner un al sobre otra vez, la frecuencia del pulso, pues simplemente va a ser, digamos que en este caso, yo les he dicho que acá se toma el valor absoluto, ¿verdad? Porque una frecuencia no puede ser negativa, entonces lo ideal es ya sabiendo, ¿verdad? Los valores de la frecuencia, pues restar la más grande y la más chiquitita. Si no, pues lo restan por ahí, estos dos, ¿verdad? Lo restan por ahí nada más y lo meten en valor absoluto para que no le den valor negativo, ¿verdad? Entonces, nada más déjenme arreglar esto porque no sé por qué puse un uno, estos dos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo en este caso voy a restar la más grande, la más chiquitita, para evitar ahí meter eso en valor absoluto. Entonces, simplemente sería que la frecuencia del pulso es igual a la frecuencia natural del tubo uno menos la frecuencia fundamental del tubo 2. Entonces, metiendo eso en la fórmula, ahora la frecuencia del pulso va a ser igual. La frecuencia fundamental del tubo uno nos dio 75,4 Hz. 75,4 Hertz, menos la frecuencia fundamental en el tubo 2 que fue de 74,1 Hz. 1 Hz. Y entonces metiendo eso en la calculadora vamos a tener que la frecuencia de ese pulso va a ser de 1,30 Hz. 1,30 Hz. Y esta de acá sería la respuesta a este ejercicio 16,41 del libro Física Universitaria Sersemansky, decimotercera edición, volumen 1.